Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Alexander de Armas y estoy dispuesto a realizar pues la explicación de cómo funciona o cómo se implementa y el diseño del puente de Whiston. El paso 4 de la actividad de instrumentación pues me pide que diseñe e implemente un puente de Whiston. El potenciómetro a medir es de 3 kiloohmios, en este caso es R2, y la fuente de alimentación es de 9 voltios. Los cálculos básicamente vamos a mirar por la definición. El puente de Whiston es un arreglo que tiene 4 resistencias para determinar el valor de una resistencia desconocida, pues en este caso es Rx. Podríamos del punto B a la parte de unión entre el polo el negativo de la batería y el punto B, dos puntas, y con eso podríamos colocársela a una resistencia que desconocemos su valor, y a través del puente de Whiston podríamos conseguir el valor de dicha resistencia. El arreglo pues básicamente son 4 resistencias, 2 van en serie y esas 2 de cada lado irían en paralelos. Entonces, ¿cómo es el principio? El voltaje de A, el voltaje en A, es igual a esta relación matemática, que sería el valor de la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de la batería. Y el voltaje en B, que es este, sería el valor de la resistencia desconocida entre R3 más el valor de la resistencia desconocida por el voltaje de la batería. Entonces, ¿qué vamos a lograr nosotros? Vamos a tener dos voltajes, un voltaje en A y un voltaje en B. Si hay una diferencia de voltajes entre A y B, ese valor de diferencia me lo va a mostrar VG, que es este valor, esta condición matemática que está aquí. El valor de VG, que es entre el terminal A y el terminal B, va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B, que es lo mismo decir que es esta expresión matemática menos esta expresión matemática multiplicada por el voltaje, me va a dar el valor de VG. Y si por alguna razón yo quiero saber el valor de la resistencia desconocida, teniendo el valor de esta resistencia, yo podría realizar esta expresión matemática y conseguir el valor de la resistencia desconocida. Vamos a tomar un ejemplo, como dice la guía, hagamos un ejemplo y coloquemos los valores para poder entenderlo de forma matemática. R1 va a valer 1 y R3 va a valer 1. Y en este caso sería R1 va a valer 1 y R3 va a valer 1. R2, que es un potenciómetro, tengo un rango según lo que me dice la guía, que es de 3 kiloohmios, entonces va de 0 a 3 kiloohmios, y Rx es cualquier valor desconocido. Entonces, para en este caso decimos que hubo un equilibrio cuando la resistencia o el potenciómetro tomó un valor de 1.2 kiloohmios. En 1.2 kiloohmios tuve un voltaje entre el punto A y el punto B de 0 voltios. O sea, la tensión entre A y la tensión de B fueron iguales. Entonces, sobre este valor yo tomo la ecuación matemática que dice que el valor de la resistencia desconocida es igual a R3 por R2 sobre R1. Coloco los valores: 1 kiloohmio, que vale R3, 1.2 kiloohmios, que fue el valor logrado en el potenciómetro, sobre 1 kiloohmio, que es igual a R1, y ese valor me da 1.2 kiloohmios. Es decir, que la resistencia desconocida equivale a 1.2 kiloohmios. Con este valor voy a corroborar que matemáticamente se está dando ese principio. Entonces vemos que el voltaje entre A y el voltaje en B sería de la siguiente manera: el voltaje en A sería R2 sobre R1 más R2. R2 es el potenciómetro y un valor de 1.2. Entonces 1.2 sobre 1 más 1.2 por 9 voltios me da 4.909 voltios. Y el voltaje en B, como esta es la resistencia desconocida, va a tomar el mismo valor que ya la tomamos, que fue 1.2. Entonces 1.2 sobre 1 más 1.2 por 9 me da 4.9 voltios. Aquí esquemáticamente, si usted lo ve,
son las mismas resistencias, entonces por ende los voltajes son idénticos. Ahora el voltaje que va a haber entre el punto A y el punto B va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque son idénticos, no hay diferencia de potencial y por ende va a ser el mismo voltaje. Vamos a hacer ahora la comprobación en Proteus y evaluaremos esta condición. Vamos aquí, empezamos a hacer la simulación y efectivamente el valor que me está dando aquí es de 0 voltios. ¿Por qué? Porque va a existir una diferencia de potencial cuando me acerco un poco más. Aquí tengo los dos circuitos, coloqué unos switches para independizarlos y que puedan ver cuál es la condición. Aquí está este circuito que es el potenciómetro. Al yo activarlo tengo un voltaje en este punto que sería el punto B de 4.9 voltios, en este caso ya 905, 4.91 voltios. Y si yo activo aquí tengo 4.91 voltios, que es el mismo voltaje aquí, y entonces entre este punto y este punto existirían 0 voltios porque la diferencia potencial es 0. Si yo empiezo a bajar aquí, disminuyo la resistencia y por ende el voltaje aquí disminuye, y la diferencia entre este voltaje y este voltaje es el voltaje que se va a dar en el punto A y en el punto B. De esta manera es como funciona el puente Wheatstone. La idea es que los voltajes en los dos circuitos sean idénticos para que no haya diferencia de potencial en estos puntos y el voltaje sea 0. Bueno, esto ha sido la explicación del puente de Wheatstone. Pues me agrada explicar este tipo de temas y bueno, hasta otra ocasión.